Presidenta de ALUEX, Carmen Rosa Martínez. Saludo también al resto de la Junta Directiva. Por supuesto, a nuestro conferenciante de hoy, Andrés García Cerdán, y a todos ustedes, señoras, señores, que con esta tarde lluviosa tan necesaria, eso sí, pues han querido acompañarnos en esta 19ª conferencia ya, enmarcada dentro del ciclo de conferencias Esperanza, Cultura y Experiencia. Bienvenidos, bienvenidas, por tanto. Con la de hoy, ya saben, se lo anunciábamos la semana pasada, abrimos un nuevo apartado dentro de este ciclo de conferencias que lleva por título Las Artes, un nuevo ciclo en el que se hablará de poesía, de teatro, de fotografía, también de arquitectura y con el que llegaremos hasta el próximo mes de mayo. Aunque de poesía, o casi mejor dicho, de palabra hecha poesía, ya nos contó mucho o ya nos ilustró mucho nuestra conferenciante de la semana pasada, María Antonia Sanabria. Bien, hoy es el turno, como decía, del doctor en literatura Andrés García Cerdán, quien nos hablará de lo que es poesía, ¿o no? Si ustedes leen el resumen o la sinopsis que encontrarán en la hoja informativa y se podrán dar cuenta de lo que es poesía. Bien, les voy a presentar a nuestro conferenciante. Andrés García Cerdán nació en Fuente Álamo, es doctor en literatura por la Universidad de Murcia y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha publicado varios poemarios, como Los nombres del enemigo, Carmina, con el que obtuvo el premio Barcarola, La sangre, Valparaíso, Barbarie, el premio Alegría, Puntos de no retorno, Premio San Juan de la Cruz, Reino de Cordelia y Defensa de las excepciones, Premio Hermanos Argensola. Es autor también del estudio El árbol del lenguaje, desde la poesía de Julio Cortázar, y del antiensayo La muerte del lenguaje, para una poética de lo desconocido. Con The Rimbaud Company ha editado 2 discos, Tyson y El horizonte circular en 2022, y dirige el festival O Poetry. Bueno, esto es una pequeñita pincelada de su currículum, pero ya es momento de escuchar al verdadero protagonista del día de hoy, así que cuando quieras, el público es tuyo. Bueno, vamos a ver, buenas tardes a todos. Lo primero es compartir la felicidad que me produce estar aquí con vosotros. Es un placer de verdad y además un placer de los buenos. Creo que lo que hacéis, lo que hacen desde ALUEX es absolutamente encomiable y creo que ocupa un lugar central en la vida cultural de esta ciudad. Esta tarde, hoy es el Día de la Poesía, por eso la lluvia. Y esta tarde hay 2 actos más en esta ciudad, 2 al menos que yo conozca, que están relacionados con la poesía, con la literatura. Está en el ciclo Más Poesía don Andrés Gómez Flores, conocido de todos, pues uno de los, digamos que de las voces importantes en las últimas décadas en la literatura albaceteña. Por otro lado está Llanos Monteagudo, en una librería del centro, en Erso, también presentando su último libro de poemas y bueno, leyéndolo, compartiéndolo con sus amigos, con los lectores, etc. Lo que quiero decir es que el abanico es muy, muy amplio y que en este saco de la poesía, de la literatura, pues cabe todo el mundo. Caben los seniors y caben los juniors también. Caben aquellos que se dedican a la poesía de una forma un poco más profesional, digamos, y aquellos que se acercan a ver cómo laten las palabras en el poema por primera vez. En realidad la poesía sería una cosa como muy, muy grande y muy, muy amplia, y tan amplia y tan grande que abarcaría, no lo digo yo, lo decía Becker, el universo entero, la vida entera. Es decir, en realidad, quizá la poesía tan difícil de definir, ya lo decía Juan Ramón Jiménez, ¿no? Por mucho que intentemos definir la poesía, nunca acabaremos por atrapar, ¿no? El misterio, la emoción, el pálpito último que acaba moviendo lo que es el poema, verdaderamente. Es muy difícil definir poesía porque, digamos que
atañe a todo, porque proviene de todo y porque está en todo. Es decir, quizá la forma más sencilla de definirla sería decir que la poesía es igual a la vida y aún así nos quedaríamos cortos porque hay algo más, siempre queda algo más latiendo. Algo así decía, por ejemplo, también Arthur Rimbaud, que decía que en las profundidades seguía habiendo una especie como de movimiento, de conciencia que a veces afloraba o que se manifestaba en superficie. Bueno, he preparado, espero no ser muy prolijo, ¿vale? No enrollarme demasiado. Podéis interrumpirme cuando queráis y preguntarme lo que os apetezca. Intentaré humildemente responder a vuestras preguntas, a vuestras inquietudes. Y bueno, he preparado una pequeña presentación intentando ilustrar lo que más o menos yo entiendo por poesía. Insisto, esto sería siempre una especie de aproximación amateur. No se puede comparecer ante la literatura de otra manera, sino digamos que desde este punto de vista amateur, improvisado, intentándolo al menos. Mirad, esto es una ilustración de un grabado de hace siglos en el que se presenta quizá el árbol del paraíso, ¿no? El árbol del fruto del bien y el mal, aunque es digamos que un grabado tuneado, porque hay como más figuras, hay calaveras por ahí, hay una especie como de sirena arriba, y bueno, Adán y Eva, o algo así, el primer hombre, la primera mujer, y viceversa, pues compartiendo esas manzanas. Me gusta, lo elegí porque aparece la letra A ahí. Es decir, es el árbol del lenguaje. Justo en el centro, justo en la mitad del árbol de la vida y del árbol de la ciencia. Es decir, la vida como algo original, primigenio, instintivo, natural, la ciencia como eso que intenta atrapar en ciertas leyes, en ciertas construcciones lógicas, epistémicas, el sentido de las cosas, una explicación racional de las cosas, y en el centro algo que es absolutamente necesario e imprescindible, que son las palabras. Al final, si somos algo es palabras, somos vida, pero somos palabras también, porque son las palabras las que nos permiten darnos cuenta que realmente somos, dónde vivimos, dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos. Es decir, son las palabras las que nos permiten la comunicación con los demás, que es también una forma de comunicarnos con nosotros mismos. Por eso es tan importante y tan esencial el lenguaje, por eso es tan importante la educación y hay que cuidarla tantísimo, porque al final somos lenguaje. No lo digo yo tampoco, lo decía Roberto Juarroz, para escribir a un hombre hacen falta todas las palabras. Quizá la poesía en este sentido sea uno de esos discursos que intentan describir al hombre, contar al hombre, acercarse a la naturaleza del hombre. Y por eso la poesía se caracteriza también por ser el lenguaje elevado a la enésima potencia, el lenguaje en expansión total, la plenitud del lenguaje, tanto en la forma como en el significado. Bueno, insisto, esta humilde aproximación intentará, trazar algunas líneas, lanzar algunos cabos para intentar atrapar la ballena blanca. He empezado con una definición de diccionario de poesía, un poco para ratificarla en ciertos términos y otro poco para ir desmintiéndola en sus cosas. Dice, la poesía es un género literario escrito en verso o en prosa, que se caracteriza por expresar ideas, sentimientos e historias de un modo estético y bello. Se vale de recursos poéticos con los que expande las fronteras del lenguaje. Bueno, hay algo cierto en todo esto y es que una de las formas de la poesía aparece en la literatura. También es cierto que a través de la literatura expresamos ideas, sentimientos e historias. A veces es la voz de un individuo, otras veces es la voz de todo un pueblo, otras veces es una forma de mirar o de pensar la realidad. Ya con lo que estoy un poco menos de acuerdo es con que tenga que ser de un modo estético. Parece como que tengamos que, digamos, que alterar el lenguaje a veces de una forma estética
o retórica, porque parece un poco impostado. Quizá la literatura debe ir, como sabía Shakespeare, como sabía Cervantes, hacia la naturalidad total. Y esta naturalidad es difícil también de definir, pero hacia la sencillez. Quizá, si echamos un vistazo atrás a la historia de la literatura, los textos que digamos que se han preservado de una forma más joven y también los que llegan todavía a nosotros son aquellos que se construyeron desde la forma más sencilla o más cercana posible. Hablo, por ejemplo, de las coplas de Jorge Manrique, que se entienden perfectamente, o hablo de los poemas de Garcilaso de la Vega. Una égloga de Garcilaso de la Vega, 500 años después, sigue penetrando en nosotros de la forma más limpia, más dulce y también más envenenada, hermosamente envenenada. De manera que descreo un poco del esteticismo o el retoricismo. Muchas veces uno de los excesos de la poesía es precisamente el abuso de la retórica o de los procedimientos formales, etc. Parece que por poner palabras más raras, más difíciles o más complicadas, algo de repente cobra la entidad de literatura y no es así en ningún caso. Lo que hay que hacer es elegir la palabra justa, la palabra que el poema quiere y la que verdaderamente acaba cumpliéndolo. Bueno, esta es una definición que hay por el diccionario. Mirad, yo en un momento en el que estaba bastante inspirado, parece ser, no siempre lo estoy tanto, afortunadamente, escribí ese texto que está por ahí puesto en el programa, y que era un texto pues juvenil y bastante ambicioso, en cierto sentido, y un poco, ¿la poesía es joven o no es? Hay algo, lo voy a leer sin más comentarios. No valen la corrección, no valen las graves intenciones, las técnicas, no valen la amabilidad del buen samaritano, la atención, la cadencia musical, o es un latigazo de música o no es. O es un texto que te hunde en otro texto o no es. O es un disparo en el centro del pecho o no es. O es un latido fuera del corazón o no es. O es un bocado de tiburón con sus 7 filas afiladas de dientes, una tras otra, diamantes en bruto o no es. O es una iluminación a plena luz del día o no es. Bueno, en cualquier caso, quizá un poema funciona cuando te toca, ¿no? Cuando te altera, cuando de alguna forma te transmite el calambrazo de una emoción, en realidad, ¿no? Lo que buscamos en un poema, quizá, sea precisamente esa sensibilidad, esa emoción que te traspasa y que te hace compartir con quien lo ha escrito un calambre que atraviesa el tiempo y que atraviesa el espacio. Ese calambre, por supuesto, solo es posible a través de las palabras. En cuanto a este sentido como global de la poesía, más allá de una técnica, de una retórica o de una estética, he traído a colación este poema de Gustavo Adolfo Bécquer, es una rima muy conocida, la rima cuarta, que dice: no digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras el sol las desgarradas nubes de fuego llora vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dó camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Creo que aquí Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta sevillano, toca, digamos que algunos de los puntos claves de lo que se puede considerar la poesía moderna, más allá de una técnica, y es la idea de que, bueno, de la primavera, de la hermosura de las cosas, de las sensaciones que provocan las cosas, la posibilidad de sentir las cosas y también los misterios, las cosas que no sabemos. Quizá la poesía viene a intentar explicar en su lenguaje, a su manera, según una forma
poética de explicar las cosas, lo que no sabemos, lo que desconocemos. Por eso, mientras haya un misterio, habrá poesía. Mientras la ciencia no llegue a calcularlo todo matemáticamente, a cuadricularlo todo, mientras haya algo que se nos escape, que se nos escapa, habrá poesía. Se dice que los físicos lo que hacen hoy en día, lo que están haciendo justo ahora mismo, ya no es medir galaxias o la expansión del universo, etcétera, sino buscar a Dios por ahí. Buscar a Dios o buscar la trascendencia de las cosas, el origen del todo, lo que sea. Pero quiero decir que un poco más allá de la física está lo metafísico, lo que se nos escapa. Y quizá eso está en el origen fundamental también de la literatura y de la poesía. ¿Y qué he querido traer esta tarde? Bueno, mirad, pensando un poco en cómo ordenar esto, que a mí me ha servido mucho también, porque me ha obligado a pensar cómo diría yo esto. He buscado en nuestra cultura, en nuestra tradición, a algunos, digamos que los personajes míticos por antonomasia, relacionados con la poesía, claro. Por supuesto, esto no lo invento yo, es decir, se ha escrito muchísimo sobre ello. Recuerdo, por ejemplo, a Herbert Marcuse hablando de Prometeo o de Narciso. Yo he elegido, como vais a ver, a Orfeo, a Prometeo, a Narciso y a Ulises, como metáforas de diferentes aspectos desde los que se podría abordar lo poético. Mirad, Orfeo, ya lo sabéis, es el poeta por antonomasia, ¿no? Es el primer poeta. Es el poeta que pertenece todavía al estrato del pensamiento mítico, primitivo, panteísta. Es decir, a Orfeo le regaló el arpa de plata con la que tocaba el propio Apolo. Es decir, su destino está ligado a la belleza y a la canción. Y está ligado de tal forma, de una forma tan absolutamente prodigiosa, que su muerte también está ligada a ello. Cuenta el final del mito, aunque ya sabéis, hay siempre varias versiones, que una vez Orfeo regresó de los infiernos de intentar liberar a Eurídice, que había muerto, que había sido mordida por un áspid. Una vez intenta volver de los infiernos con Eurídice y no lo consigue, deja de cantar, se abandona al silencio. Y de esa manera se empobrece la naturaleza, se empobrece la belleza en el mundo, etc. Tanto es así que las Ménades o las Bacantes lo despedazan y arrojan sus trozos, despechadísimas, arrojan sus trozos a muy distintos sitios. La cabeza de Orfeo va a caer sobre el arpa, sobre la lira, y esa lira va a bajar por el río Ebros, hay un río Ebro también en Grecia, hasta llegar a la isla de Lesbos. Esto es lo que dice el mito, la leyenda. Llega a la isla de Lesbos y justo en ese lugar es donde se inicia lo que conocemos como poesía lírica griega, que es la de Safo de Mitilene, la de Calímaco, la de Baquílides, la de Alceo, etc. Es un poco el origen mítico, qué bonito, ¿no?, de la poesía. No solo en su vida fue capaz de alterar el curso de la naturaleza, hacer que las piedras lloraran, que los pájaros se detuvieran en el vuelo, que los leones se amansaran, que el cancerbero le permitiera entrar al infierno, que los dioses del inframundo le permitieran liberar a una mujer que ya había muerto. No solo es capaz de todo eso, sino también de promover así una gran revolución, que es la revolución de la ruptura de las normas. No hay normas físicas contra la poesía, no hay normas sociales, ni naturales, ni religiosas, aunque le costó la vida. Bueno, he puesto aquí algunos de los rasgos que permitirían un poco hablar de esta estética órfica, por cierto, tan frecuentada también en el siglo XX, en la forma de las vanguardias o de los neorromanticismos, pero bueno, que está ahí en la base del irracionalismo, del surrealismo, del romanticismo, como digo.
En Orfeo la poesía es un don, y un don sobrenatural, de origen divino, por supuesto. Es decir, parece que por la boca de Orfeo no hable Orfeo, sino que hablen los dioses. Este es el lenguaje de los dioses. Orfeo, a través de la poesía, es decir, de la canción, es capaz de ver la otra orilla, de llegar al otro lado, de ir un poco más allá, que es una de las aspiraciones también de Julio Cortázar, por ejemplo, o de James Joyce. Es decir, abrir una brecha en la realidad por la que se vea lo que hay en el otro lado, al fondo. Orfeo también es, como he dicho antes, la ruptura de las normas. No hay nada que haga detener su canción. Es poderosa. La música es un tanque que acaba reventándolo todo. Y por lo tanto es también Orfeo la anarquía, porque es incontrolable, y también la revolución. La revolución en forma de libertad. Es decir, la poesía de Orfeo es la poesía de la libertad, del misterio, de lo que no se somete, de lo que no se cuadricula. Y también es la poesía capaz de las visiones, como vemos después en el siglo XX, y bueno, y en todos los barrocos, digamos, y también es la música por excelencia. Luego hay otro aspecto que me gusta y es el de la muerte de los géneros. Orfeo ha sido como el santo patrón de la poesía posmoderna, es decir, de esa poesía que ya no se ciñe a unas normas, a unas reglas, a unos cánones, sino que es capaz de saltar los límites que hay entre formas poéticas, entre géneros, entre lenguajes. Por eso quizá es interesante. Después he puesto algunos poemas y a ese respecto podremos volver a Orfeo. Prometeo. Prometeo es también un mito precioso. También, en este caso, Prometeo es el artífice, el que nos trae el fuego, el hierofante, ¿no? El portador del secreto. Es decir, es el titán que roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los hombres. Por supuesto, esto es una metáfora, ¿no? La idea del fuego es la idea de la ciencia, del pensamiento, de la inteligencia. Es decir, a través de Orfeo somos dueños de un lenguaje, de un instrumento que nos permite explicar la realidad. Por eso muchas veces se habla de poesía prometeica en el sentido de una poesía que es un arte o que es una ciencia que es capaz de desvelar cosas. En cuanto a los rasgos, mirad, bueno, esta ilustración aquí tenemos a Prometeo encadenado, el castigo también, por supuesto, todo tiene un castigo. Orfeo muere despedazado, o Prometeo es castigado a estar atado en una roca en el Cáucaso hasta que Hércules lo libera de esta águila o este buitre, que le devora el hígado continuamente, un hígado que se regenera cada día. Es devorado y se regenera continuamente, de manera que es un castigo de estos, del eterno retorno, del castigo también, en el caso de Prometeo. Y arriba veis que las llamas, bueno, que las manos son llamas, es el fuego, la inteligencia. Bueno, la palabra. Cuando se habla de Prometeo, de la poesía en relación con Prometeo, se habla del robo del fuego, de la inteligencia, de la técnica, del lenguaje, la poesía del lenguaje. Es decir, la poesía que se ocupa del propio lenguaje, la metapoesía. Y también las poéticas clásicas, o bueno, la transición entre el animal y Dios, de lo que valdría como ejemplo la dona angelicata de los trovadores medievales, por ejemplo.